Familia querida, Dios bendiga, Dios guarde. Hay un versículo en la Biblia que dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Y esto me hace pensar en lo que vamos a escuchar en el devocional de hoy. Un hombre llamado Pedro, a quien antes se llamaba Simón, y Dios le dijo, tu nombre será Pedro. Pero en el momento de la oración, cuando él descuidó su lugar espiritual, el Señor le llamó de nuevo Simón. Y es tan interesante porque cuando Jesús marchaba hacia el Calvario con la cruz a cuesta y cayó 3 veces, y Pedro lo había abandonado y lo había negado 3 veces, recuerden, le negó 3 veces, Jesús cayó 3 veces. Los soldados romanos obligaron a un señor a cargar la cruz. ¿Saben cómo se llamaba ese hombre? Se llamaba Simón. Yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros dejamos nuestro lugar, nuestro propósito? Y el Señor tiene que buscarse otro Simón, porque nosotros no estuvimos ahí para Él. La lectura de hoy está en Marcos 15, 25 al 47, Biblia en un año, Hechos 7, Deuteronomio 29 al 32 y Job 18, 19. Retén lo que tienes, Simón, no sea que aparezca otro Simón. Es tan espectacular la historia de este hombre, Simón de Cirene. Cirene es lo que hoy se conoce como Libia. Está a 1200 kilómetros de Israel. Y en el momento clave, aparece este hombre extraño en la escena. Jehová se provee de ayuda para su hijo. Pero la historia de Pedro no terminó ahí. Cuando Jesús muere, cuando ruedan una enorme piedra a la entrada de la tumba, cualquiera hubiese pensado que todo terminó ahí, pero al contrario, el plan de la redención siguió en marcha. Vamos a leer. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. El título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Por eso usted ve que en la cruz generalmente dice INRI. Cuando usted ve INRI significa Yeshua Nizari, Rey de Judea, Jesús de Nazareno, Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaron. La Biblia dice que a él lo crucificaron a la hora tercera. La hora tercera es las 9 de la mañana. En el Imperio Romano los juicios se hacían a primera hora, es decir, a las 6 de la mañana se hacían los juicios. A las 9 de la mañana ya lo crucifican. A las 12 de la tarde, 3 horas de angustia, sufrimiento. Hermano, es imposible describir con palabras lo que Jesús tuvo que sufrir por ti y por mí. Solo decirte que cuando a él le dan los 39 latigazos, dice la Biblia, que luego le ponen la cruz y él cae 3 veces camino al Calvario. Hay un antiguo muy lindo que dice, camino del Calvario va el maestro de Galilea, entre risas y burlas,
de la turba que le rodea. 3 veces cayó en el camino, de sus labios no salió una queja. Cargó la cruz hasta el Calvario, para luego morir en ella. Tú, tú le mataste tú le mataste tú le mataste tú le diste la cruz. Y dice también, de perlas le visten los mares, las aves le entonan sus cantos, el hombre sin sabores y una cruz, 3 clavos y una corona de espina. Tú, tú le mataste tú le mataste tú le mataste tú le diste la cruz. 700 años de esto, cuando usted lee, antes de esto, usted lee Isaías 53, que por medio del Espíritu Santo escribió, despreciado y desechado entre los hombres. Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él, dice esa alabanza, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. 39 latigazos. En ese momento los pedazos de la piel de la espalda son arrancados, los huesos son molidos, las costillas rotas, muchos órganos internos eran expuestos porque se arrancaban los pedazos de la carne. Y parece que en el caso de él, ya estaba tan débil que cuando empezó a cargar la cruz por toda la sangre que había perdido y la crueldad de los soldados, que dice la Biblia que Pilato se lavó la mano, pero lo entregó a sus soldados, al escuadrón de soldados de ellos, cientos de soldados romanos, un regimiento de soldados romanos que la Biblia dice que se burlaban, que le pusieron una corona de espina, le dieron un cetro en la mano, le pusieron un manto escarlata y se inclinaron delante de él, y luego le quitaron el cetro o el palo de la mano y empezaron a golpearle en la cabeza con ese mismo palo. Le abofeteaban, le escupían incesantemente. Hermano, cuando usted esté bajo ataque del enemigo, porque oiga lo que le voy a decir, el pecado, cuando usted y yo estamos bajo ataque, usted va a sentir ataques incesantes. Sobre todo, hay personas que son tentadas, pero hay personas que son atacadas porque hay un altar satánico reclamando que esa persona caiga. ¿Qué es un altar satánico? Cuando usted se da cuenta que hay un altar satánico contra su vida, cuando usted ve que en su vida de manera continua suceden cosas parecidas en usted o en su familia, hay un altar satánico que está reclamando, hay una maldición, porque un abuelo, porque un papá, porque un tío, porque tú mismo fuiste donde brujo, porque tragaron cosas, porque hicieron pacto. Y hay que levantarse, aleluya. La Biblia dice, vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. Hay gente que están peleando no solo la batalla de ellos, sino la de toda su familia. Y entonces a veces tú ves que vienen unos ataques tan fuertes. Levántate a orar. Cuando uno se pone a orar, hermano,
y uno se va al silencio de Dios y a la oración, todo ataque del diablo se vuelve nada ante la presencia del Rey. Otra alabanza linda que dice, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. Aleluya. Entonces, hermano, allá lo crucifican entre dos ladrones, tal como estaba profetizado. Yo le voy a dejar de tarea que usted se lea el Salmo 22, porque en esas 3 horas, todo lo que pasó en la cruz estaba ya escrito de antemano en el Salmo 22. Ese salmo empieza diciendo, Elohe, Elohe, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la esperanza de mi clamor? Clamo de día, y dice la Biblia, perros me han rodeado, repartieron entre sí mis vestidos, traspasaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Ellos me escarnecen, se burlan de mí. Es como que Dios le reveló al salmista lo que su hijo estaba meditando cuando estaba esas 3 horas allí en la cruz, 9 hasta las 12. Y dice, descienda. Cuando vino la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía, porque los romanos contaban la hora desde la mañana, las 6 de la mañana era la hora primera. Cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomón, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ese es uno de los versículos que más amo en la Biblia y que respeto. Como los discípulos, toda la gente que él le hizo milagro, lo abandonaron. Pero dice la Biblia que había un grupo de mujeres guerreras, valientes, esforzadas, decididas, fieles, luchadoras, hija del rey, que estaban ahí al lado del Padre, del Hijo Celestial. Y yo imagino que las miraba y se acordaba de aquella promesa que le fue dada a la mujer en el huerto del Edén. Ella escuchó cuando Dios le dijo a Satanás, herirás el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. ¡Oh, gloria! Y el diablo pensando que lo había vencido y que la mujer estaba destruida. Sin embargo, el diablo no sabía lo que se le venía en mano. Dice la Biblia, el cielo se oscureció, el sol no quiso dar su resplandor. Empezaron a pasar unas señales extrañas, cósmicas. Eso pasó cuando Jesús partía de esta tierra, moría. Sin embargo, también está escrito en Mateo 25 que cuando Él venga, dice, habrán señales en el sol, la luna y las estrellas, desfalleciendo la gente a causa de las cosas que sobrevendrán. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermano, vienen días terribles sobre esta tierra. El centurión, hay historiadores romanos que han validado que para ese tiempo hubo un terremoto y hubo un extraño eclipse, un eclipse imposible, porque la Pascua judía se celebra cuando la luna está llena y científicamente es imposible que suceda un eclipse durante la luna está llena. Sin embargo, los historiadores romanos dicen hubo un eclipse y hubo un temblor, y la Biblia dice que es que el Hijo de Dios murió en ese momento en la cruz.
12 de la tarde hasta las 3 de la tarde, cuando él murió, vinieron esas tinieblas sobre la tierra. Él entrega su espíritu a las 3 de la tarde. Hermano, por eso las 3 de la tarde son una hora tan peligrosa y las 3 de la mañana para estudiar, para orar. A propósito, le quiero recordar, a partir de esta noche, a las 9 de la noche, iniciamos 24 horas de oración. Vamos a estar conectados vía un link de Google. Si usted quiere unirse desde su hogar, usted puede escribirnos al 809-568-6039 y diga, yo quiero participar en esas 24 horas de oración. Usted se conecta y usted va a tener también la oportunidad de participar, de orar, de interceder. 24 horas de oración. Ore por su familia, por salvación. Ore por la República Dominicana. Ore por las naciones de la tierra. Ore por avivamiento. Ore para que todo yugo se pudra, todo plan de las tinieblas, todo altar de hechicería contra la República Dominicana se caiga. Aleluya. Recuerde lo que le decía ahorita, que a veces pasan cosas y una vez se cree que no, pero hay altares satánicos operando detrás. Al verso 42 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, gloria, y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se sorprendió de que yo hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, hasta en su muerte. Todo profético. Sobre de la peña mi casa está, firme sobre ella se quedará. Tempestades la podrán batir, pero no podrán esta casa hundir. Hermano, mire, en la roca eterna que es Cristo siempre fijado. A todos los hombres que escuchan esto, les quiero recomendar que se lean el Salmo 128. Ese salmo fue escrito para usted, para que pelee por su familia y un día le entregue al Señor. Verso 47 dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Son mujeres fieles hasta el fin. Sierva, dígame algo, nombre de las mujeres. Amén. Este batallón de mujeres que donde quiera que estemos encendidas, adorando al Rey de Reyes. Aleluya. Y Señor de señores. ¿Dónde están las Marías de este tiempo? Bendecido sea el nombre del Señor. Dios los bendiga, familia querida. ¿Dónde están los Nicodemos que fueron osadamente a pedir, aleluya, el cuerpo del Señor para sepultarlo como un rey? Qué cosa tan linda, porque mucha gente lo buscaban por los milagros. Estaba muerto. Y José de Arimatea dijo, a mí no me importa. Ahora es que yo voy a pelear por él. Ofrezco mi Dios mío. Que Dios le bendiga, familia.